Y ahora tengo conmigo, ya no sé si decir a un personaje, si a varios. Voy a dar la pista así. Nos vamos con Sergio Temprano, muy buenas. Muy buenos días, chicos. Que ha realizado el taller de expresión corporal e imitación dentro del evento de Cientificomedia que tanto comentábamos antes. Y bueno, coméntanos, Sergio, ¿en qué consisten estos talleres? Nada, pues bueno, como parte de Cientificomedia, que ya estuvieron antes hace un ratito aquí, mis otros dos compañeros de producción, y bueno, un saludo al resto del equipo también, porque sin ellos no hubiera sido posible. Nada, yo me encargué, o mi parte dentro de Cientificomedia se trataba de dar unos talleres que en principio iban a ser de escritura de textos y expresión corporal, pero bueno, claro, para dar unos buenos talleres de textos, expresión corporal, imitaciones, no se puede condensar tanto en el tiempo que disponíamos, porque como la gala era a las 8, disponíamos de horita y media o 2 horas, y lo que hicimos fue prescindir un poquito más de lo que sería la escritura de textos y centrarnos en la búsqueda de la intención dentro de esos textos, o sea, cómo interpretaríamos, cómo nos moveríamos dentro de ese escenario con unos textos. Y bueno, la verdad que estuvieron bastante bien, porque sí que hubo gente que era mi principal objetivo, es eso, que la gente a la que le gusta este mundillo de los monólogos y demás llegase allí y pudiera quitar ese nerviosismo dentro de los escenarios, aprender a buscar la intención del texto, cómo hay que decir un texto una vez escrito. Luego dimos también ciertas claves, como fueron, como siempre hay que tener en cuenta a la hora de los tiempos, tienes que tener en cuenta sobre todo primero los estilos, tu estilo de monólogo, después los tiempos, las temáticas que vas a tratar y dónde vas a meter los gags o cómo vas a meter los gags. Después de esa parte, que la hice con Andrés Campelo, que es licenciado en artes escénicas y teatrales, que además es de aquí, es monologuista de aquí, tiene bastante bien, me reconoces. Pues entonces, además mago y demás, ya sabes. Nosotros tenemos un compañero que de hecho colabora con él, Marcos Gancedo. Sí, también estuvo en Radio Cima. También le conozco. Y sí, los he visto varias veces. Son ahí la pequeña crew de aquí, de Liberto, aquí, con los que me ando yo involucrando un poquito en esto también. Y luego la segunda parte la dediqué a mi especialidad, digamos, que son las imitaciones. Y ahí pues desgrané un poquito lo que es la técnica de la imitación, o sea, qué factores influyen a la hora de preparar una imitación, qué cosas tenemos que tener en cuenta. Básicamente, para haceros así un resumen, serían 3. Para mí los 3 elementos fundamentales a la hora de hacer una imitación son 3, voz, gestos y caracterización. Una de las más importantes, lógicamente, es la voz. Tú cuando te pones decides, pues me gusta esto de las imitaciones y demás, tienes que tener claros los diferentes registros, tu registro de voz. Porque claro, no es lo mismo que imites a Shakira, por ejemplo, que a Mauriño. Porque claro, tú tienes en el tono de Mauriño, tú estás aquí, tienes un tono de voz bastante grave, ¿no? Masculino, y de repente, si yo, por ejemplo, estoy aquí y quisiera afeminizar a Mauriño, tendríamos que acudizar la voz y haríamos algo así. Y bueno, esto ya sería casi más que Mauriño, sería, no sé, la Morita de Bombana de Butana, por ejemplo. Y luego, por ejemplo, hay para contrastar, ¿no?, un registro grave de voz, como puede ser Mauriño, a uno mucho más agudo, por ejemplo, porque yo tengo la ventaja que tengo un registro de voces un rango de voz bastante amplio. Por ejemplo, claro, pues eso, no es lo mismo hacer a Mauriño, que es una voz muy grave, que hacer, por ejemplo, lo que viene siendo a Shakira con el Waka Waka, que es una voz mucho más aguda y algo así, ¿no? Que viene siendo así como creo que empiezo a entender. Creo que ahí se nota bastante el contraste de rangos de voz. Y para mí es eso, para mí es una de las principales cosas a tener en cuenta cuando decides que vas a hacer imitaciones, tener claro desde dónde hasta dónde puedes llegar, cómo puedes cambiar de una imitación a otra y conocer eso, realmente tu gama de personajes. Porque claro, siempre y cuando, cuanta más voz tengas de ese personaje, cuanto más te aproximes a esa voz, más se va a parecer. Porque otro de los temas que toqué en el taller de imitaciones es la diferencia entre parodia e imitación. Tú, si tienes una voz muy cercana, muy lograda, muy parecida a ese personaje, estás realmente realizando una imitación, no una parodia. La parodia tira más tira más a la burla que a la imitación. Porque la imitación realmente, como decía Aristóteles, viene de la mímesis, que es la representación de un referente de la realidad.
Y por lo tanto eso, por ejemplo, si yo ahora mismo quisiera hacer, por ejemplo, ya la Duquesa de Alba, no la imito, la parodio, porque la exagero muchísimo. Claro, yo estoy aquí y una imitación de la Duquesa de Alba sería, pues, hacer esto, pero mucho menos exagerado, porque yo tiendo a exagerado los puntos de voz o los tonos, las intenciones que marcas en ese personaje, yo las exagero un poquitito. Por ejemplo, el típico... La Duquesa de Alba realmente no hablaba así. Por eso tú la estás parodiando en vez de imitando, porque el referente de la realidad es menos exagerado. Por ejemplo... Es buenísimo, sí. Gracias, chicos. El segundo elemento importante, aquí les voy a pedir a los radioyentes que tengan un poquito de imaginación, porque claro, aquí es más difícil porque es el tema de los gestos. Claro. Porque la voz, por ejemplo, lo bueno de la radio es eso, que no te están viendo y cuanto más marques esa voz, sí que puedes tirarla. Pero claro, aquí les voy a pedir un poquito de imaginación y que se imaginen cómo va a usar de ejemplo a Zapatero, porque tiene bastantes gestos más marcados y creo que se pueden identificar bien sin verle. Y, por ejemplo, tú estás imitando a Zapatero. Yo, por ejemplo, ahora estaría imitando a Zapatero, ¿no? Empezaría aquí. Y el caso es que no me veis, pero yo ahora mismo no estoy haciendo ningún gesto. Pero ahora mismo, si yo meto el gesto típico de Zapatero, que es el de juntar las yemas de los dedos, los chicos que están aquí, el público que tengo aquí, sí puede observar que poco a poco la imitación cambia. Yo añado el gesto a las manos y de repente, si le añado un pequeño gesto más marcado de Zapatero, que son las cejas, la imitación coge mucha fuerza. Es muy importante buscar cuáles son los gestos de los diferentes personajes que queramos imitar. Un aplauso, por favor. Gracias. O sea, tienes una cantidad de registros de voz. Bueno, ¿puedes comentarnos un poquito así por encima brevemente todo el elenco de personajes que tienes para poder imitar? Yo lo que suelo hacer es categorizar, por ejemplo, tengo 3 categorías generales, digamos, que son personajes de ficción y reales, dibujos animados y animales. Lo de los animales sí suena raro, pero es lo primero que aprendí a imitar, porque bueno, yo lo llevo haciendo nada desde pequeñito. O sea, yo esto de los monólogos y actuar siempre lo he tenido claro que es mi vocación. No sé si acabaré durmiendo en un cajero por mi vocación o realmente podré alimentarme de ello, porque de los aplausos, por desgracia, no puedo sobrevivir a base de aplausos. Pero sí, básicamente las categorías serían esas. Y dentro de eso, pues bueno, luego por ejemplo dentro de los propios personajes reales suelo diferenciar entre cantantes. Por ejemplo tengo, no sé, está Melendi por ahí en el asiento de un coche antiguo abandonado en un desguace en el olvido. Está Sabina. Lo nuestro duró lo que duran 2 peces de hielo en un whisky un de Rose. Esta Shakira, que ya la habéis visto. Y luego uno de los que me gusta mucho, que también aprendí a hacer de la categoría de cantantes, es Busti, porque es que Busti es una cosa que a mí me da, no sé, me llega, porque el pobre chico estaba allí poniendo ladrillos, o sea, era como yo, un donadie, una simple persona, un obrero. Y claro, el tío llegó para allá al casting y le saltó con esa de... Y le dijeron que sí, y fue emocionante, fue muy, muy emocionante. Luego estaría la gama de los deportes, porque sí, bueno, no, últimamente estoy un poco fuera de cancha, pero yo creo que gracias a mi tío, sí, bueno, no, puedo llegar a mucho más. Aunque bueno, me estoy cansando, creo que me voy a dedicar a ser modelo, porque con este cuerpazo que tengo, sí, bueno, no, la cámara me quiere bastante. Está Mourinho también, como hemos visto. Y luego la verdad que de políticos tengo por ahí un par de ellos. Lo que pasa que otro de los problemas que tiene limitar es que tienes que estar en constante actualización. Porque yo tengo muchos de antes que son, por ejemplo, el señor Fraga Vivarri de Usteacerol,
Que claro, este señor ya no está ni parada, es un fantasma. Pero bueno, lo que suele hacer ahora es el fantasma de Fraga, que es como estabas muerto. Pues tiene otro todo de voz. Como está Zapatero. Y ando en prácticas con Rajoy. Porque sí, porque bueno, como ya no me queda casi nada en este país para gobernar, no sé si rematarla del todo o seguir por ella. A Montoro le estoy ando ahí también practicando bastante, porque ya que nos meten unos clavazos con la cultura bastante cojonudos, pues bueno, habrá que seguir por ahí. Luego de la categoría de dibujos animados, la verdad que tengo varios. A mí de los que más me gustan o de los que primero aprendí a hacer son los típicos de Disney. Yo empecé con los dibujos animados, empecé con Sebastián, con el cangrejo de la sirenita, a mí, porque era un Disney y era una cosa que yo de pequeñito me ponía ahí frente a la pantalla y me quedaba anodado, una cosa increíble. Y entonces yo estaba allí y dije, oye, mira, ¿y por qué no hago esto? Y yo me ponía allí y mi madre flipaba, mis padres flipaban. De hecho, una de las cosas que hacía mucho de pequeño, que a mi madre porque como ya tenía el tema de la interpretación y demás y actuar, una cosa que hacía era engañar a mi madre. Yo era capaz de coger y estar perfectamente tranquilo y de repente echarme a llorar como un descosido, pero como un descosido. O sea, mi madre, claro, estaba allí y de repente me ponía yo a llorar. ¡Guau, guau, guau! A moco tendido, lagrimones de los buenos. Y llegaba mi madre, el payito, preocupada, no sé qué te ha pasado, De repente me quedaba así mirando para ella y me empezaba a descojonar. Y claro, entonces pues de aquellas pues me odiaba. Y nada, no sé qué más así comentaros. De las categorías así más o menos están explicadas. Dibujos animados está el mítico Soyogi. ¡Hey, Bubu! Vamos al parque de Jones a arreglar las cestas. Oye, Yogi, ¿no crees que eso sería demasiado peligroso? ¿Por qué, Bubu? Porque están guardabosques. Y eso sería un poquito las categorías generales de las que dispongo. Después, otra cosilla que quedaba ahí en barbecho en cuanto a las tres partes de la técnica de imitación es la caracterización. Porque, como comentábamos antes de entrar, por ejemplo, para mí de hecho mi referente es Carlos Latre. Viendo a Carlos Latre imitar desde que era un meco. Tenía 12 años o 11, ya estaba viendo imitar. Y si os fijáis en los diferentes programas que hay ahora mismo, Tu cara me suena, por ejemplo, o La Escobilla Nacional, si os fijáis en esa caracterización, se nota que es la que él siempre ha utilizado, que es una caracterización que le da un realismo a ese personaje brutal. Sí, claro, si tú encima de tener la voz pillada, los gestos pillados, te caracterizas como ese personaje, claro, ya de primeras tienes el golpe visual para el público. Y eso refuerza mucho. Por ejemplo, un ejemplo de caracterización dentro de Tu cara me suena, que me dejó, de los que más me impresionó a mí, fue cuando una de las Azúcar Morenas, no me acuerdo cuál de ellas, hizo de camarón. Y salió allí al escenario y es que era camarón, estaba viendo a Camarón de la isla allí puesto. Y me parece que eso es muy importante también, sobre todo por eso, porque te da el primer golpe visual antes de arrancar ya, ni siquiera con gestos, ni siquiera sin abrir la boca, sin hacer nada, plantándote allí enfrente del escenario. Ya directamente la gente va a decir, hostia, mira, es Ponset, o es Zapatero, o el Rey, o Rajoy. Y ese golpe visual juega mucho a favor tuyo, porque claro, ya les estás ganando al público antes de empezar, ¿entiendes? Bueno, Sergio, pues muchas gracias por entretenernos, por divertirnos y sobre todo hacer lo que a ti te gusta y que a la gente también le parece algo que es digno de ver, digno de admirar, que lleva mucho trabajo también el tema de las voces, de la caracterización, como tú decías, de los gestos. Y nada, espero que tengas muchísimo éxito y nos veremos por ahí seguro. Nada, muchas gracias. Ya después... Un aplauso para Sergio, por favor. Gracias. Nada, tengo por ahí ya hecho unas llamaditas para invitaros aquí al cierre del programa. Después habrá alguna sorpresilla por ahí. He estado llamando a un par de amigos para que se pasen por aquí y despidan el programa como se merece. De acuerdo. Así que nada, chicos, a vosotros, muchas gracias.